Ya. Entonces, recordemos que cuando yo tengo un sólido de revolución, entonces un sólido de revolución, lo que estoy haciendo, revolución, es una función f de x, que es continua en el intervalo AB, la estoy rotando con respecto al eje x. Al rotarla, lo que obtengo es un sólido, y el volumen de ese sólido siempre se puede calcular como pi por la integral de a a b de f de x al cuadrado. Entonces, el volumen de ese sólido va a corresponder a este numerito que está acá. En general, es siempre bueno hacer un dibujo para más o menos orientar cuál va a ser la forma del sólido, ¿ya? Y, digamos, hacer el planteo de las cuentas. En general no va a ser algo demasiado complejo, ¿ya? Y lo bueno es que como tengo un número al cuadrado, no me tengo que preocupar de que la integral sea positiva, porque ya al estar la función al cuadrado, ese valor siempre va a ser positivo. Así que, digamos, ya no voy a tener ese conflicto de estar buscando cuándo la función es positiva, porque la función está al cuadrado y eso hace que siempre sea positiva. Entonces voy a borrar para continuar con otros ejercicios. Entonces un ejemplo un poquito distinto. Entonces, ejemplo o ejercicio, depende de cómo lo quieran. Es ver, entonces calcular el volumen del sólido que se obtiene al rotar la región comprendida entre las curvas f de x igual a x más 2 y g de x igual a x con respecto al eje x, en el intervalo 0,3. Entonces ahora que es un poco distinto el ejercicio, porque me piden calcular rotar una región. Ya no me piden calcular rotar una curva, sino que una región, es decir, algún objeto de 2 dimensiones. Entonces, para ello, vamos a hacer un dibujo de la situación. Digamos, las funciones que tenemos son sencillas. X cuadrado, que sabemos que es una recta de pendiente 1 con coeficiente de posición 2, así que es sencilla dibujarla en el intervalo 0,3. Y la función x, que también es sencilla dibujarla en el intervalo 0,3. Entonces vamos a hacer un bosquejo de la situación que estamos obteniendo. Entonces vamos a estar aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, eso me permite hacer un buen dibujo de la situación que estoy obteniendo. La función f de x es x más 2. Entonces, en 0 vale 0, en 1 vale 3, en 2 vale 4 y en 3 vale 5. Entonces, esa es la recta que es f de x. Esa sería f de x. Y g de x es la función x igual a x. Entonces, digamos, sería algo de ese estilo. Entonces, digamos, eso es lo que tengo y está comprendida entre 0 y 3. Entonces sería, ahora lo que tengo que girar es esta región. Y al girar esta región con respecto al eje X, lo que voy a obtener es un sólido de revolución al cual le puedo calcular el volumen. Entonces veamos cómo giramos esto. Para poder girarlo, la mecánica va a ser la misma, es copiar hacia abajo, 4, 5, copiar el mismo dibujo hacia abajo, digamos, puede ser algo así. Aquí, igual, está acá, creo. Y ahora le damos un poco de
la perspectiva de 3 dimensiones, dibujando esta circunferencia que nos ayuda a imaginarnos un objeto tridimensional. Entonces esto va a ser ahí. Algo así. Todo esto. Entonces, es un objeto sólido, digamos que tiene esa forma. Entonces, como una especie de un sólido que le falta como un cono en el medio. Yo no sé si se pueden imaginar la forma que está teniendo este objeto tridimensional. Entonces, es un objeto tridimensional, ¿ya?, que le falta como la parte de adentro, ¿sí? Le falta ese pedacito de cono. Entonces, ese es el objeto que nosotros estamos calculando, le queremos calcular el volumen. Entonces, del dibujo que tenemos, del dibujo, y utilizando la fórmula de volumen, la fórmula de volumen de sólido revolución, tenemos que el volumen de este sólido, puede calcularse como que el volumen de este sólido, digamos, lo vamos a calcular, el pi siempre va en, digamos, pi por la integral de 0 a 3, de 0 a 3, del objeto macizo, ya vamos, este objeto macizo. Y a este objeto macizo le vamos a quitar el cono que está dentro, ¿ya? Entonces, el sólido, que es el objeto macizo, correspondería al que está dado por esta función al cuadrado, porque el radio es ese. Entonces sería la integral de pi de 0 a 3 de x más 2 al cuadrado de x. Con eso obtengo el volumen del sólido macizo y le tengo que quitar el volumen del objeto que está dentro, porque eso no está aportando en el volumen. Entonces le quito el volumen de 0 a 3 de la función que está escrita ahí, que sería la función x. X al cuadrado de. Aquí coloco un paréntesis porque el pi está multiplicando a todo eso. Entonces con eso ya tengo planteado cómo calcular el volumen. Nótese que ocupé la fórmula de Profe, sólido de revolución, pero quitando el objeto, ¿bien? ¿por qué x al cuadrado? No, ahí me perdí un Porque poco. la fórmula siempre es la función al cuadrado. Recuerda que la fórmula de sólido de revolución, déjame ver aquí un poco. Sí, profe, ya, enganché. ¿Ah, sí? Ok, Sí, sí, perfecto. gracias. Ya. Entonces, continúo. Entonces ya tengo planteada la integral que tengo que calcular. Por lo tanto, ahora sigo simplemente calculando ese volumen. No quiero, está el sólido. No quiero que desaparezca el sólido. Vamos a ver, para que se vea, digamos, que se desarrolle un poco cómo se ven los objetos tridimensionales. Entonces, esto va a ser la integral de pi, paréntesis, la integral de 0 a 3, desarrollo este cuadrado, es x al cuadrado, más 4x, más 4 de x, menos la integral de 0 a 3 de x cuadrado de x. Ahora, como tengo la misma integral, si se dan cuenta, tengo la misma integral en el mismo... La integral está en el mismo intervalo, entonces puedo juntar las dos integrales.
A esta le puedo quitar esa de ahí y dejar una sola integral. Entonces esto va a corresponder a pi, la integral, en paréntesis, la integral de x cuadrado más 4x más 4 menos el x entre 0 y 3. Esta por propiedad integral, les recuerdo que la integral respeta la suma y la resta de x al cuadrado. Entonces esa se va a cancelar con esa. Y lo que debo calcular en realidad es pi por la integral de 0 a 3 de 4x más. Y ahí incluso podría sacar el 4, pero digamos, podría factorizar por 4 y dejarlo fuera de la integral. Entonces sería 4pi x más 1 de. Y una vez en este punto ya tengo la integral a calcular y una integral sencilla que podemos sacar inmediatamente por fórmula, ¿no? Entonces esto va a ser 4pi, paréntesis, la integral de x cuadrado medio, la integral de 1 es x, y esa función la evalúo entre 3 y 5. El 0 no me va a aportar, digamos, porque me da 0, así que simplemente evalúo el 3. ¿Qué es lo que obtengo? Que eso es 4pi, paréntesis, 3 al cuadrado, dividido en 2, más 3. Esto sería 4pi, 9 medios, más 3. Al resolver eso, sería 4pi por 15 medios, ¿no? Ustedes la calculan, y el 4 se cancela con ese 2, y me quedaría que el volumen del objeto que estábamos calculando sería 30pi, ¿no? Porque ese se me cancela con ese y me queda un 2, 2 por 15 me da 30. Por lo tanto, el volumen del objeto que estamos calculando es 30pi, ¿no? Entonces, no decía cuando estoy calculando volumen, entonces va a pasar más o menos similar a lo que pasaba ayer con cálculo de área entre curvas, ¿ya? Entonces voy a tener que a un volumen restarle otro volumen cuando se superpone, ¿no? Entonces esa es la mecánica. ¿Si hay alguna pregunta? ¿Cómo sabemos el orden en el que tenemos que escribir? Por ejemplo, en este caso usted escribió x más 2 al cuadrado menos x cuadrado. Porque ¿Cómo la van a saber? función, igual que ayer en ¿cómo se llama? En área entre curvas, es la función que está por arriba menos la función que está por debajo. Entonces, si te das cuenta, cuando yo dibujé, la función x más 2 me quedó encima y la función x me quedó por debajo. Entonces, eso me da la orientación de cuál va primero y cuál va después. Ah, ya. O sea, igual tendremos que practicar cómo aprender a dibujar funciones. Sí, en esta parte sí, por eso las funciones que van a aparecer en esta primera parte van a ser bastante sencillas. Ya no van a ser funciones muy, muy difíciles. Pero sí es necesario graficarlas porque es para tener una perspectiva de cómo es que se va a ver el sólido. Entonces, Ya, yo me gracias. voy. Por ejemplo, usted dibujó el x más 2, lo dibujó, por ejemplo, el 2 representa dos espacios arriba en el eje Y Sí, del plano. Ah, sí, ya, eso es lo que es el coeficiente de posición. Sí, eso. Me dice que ya, la función parte en ese punto. ya, gracias. Ok, sigamos otro ejemplo. Entonces, ejemplo, ya no sé qué ejemplo que voy en el 4. Entonces, ejemplo 4. Entonces, calcular el volumen del sólido de revolución. Calcular el volumen del sólido de revolución. De revolución. Obtenido de rotar la región comprendida entre las curvas f de x igual a raíz de x y g de x igual x.
Entonces, lo primero es saber cuál es el sólido que estamos calculando el volumen. Entonces es importante graficar los objetos que ahí me piden. Entonces me están diciendo que lo que voy a anotar ahora es una región. Y la región va a ser lo que está encerrado por esas dos curvas. La función raíz de x y la función x. Entonces vamos a hacer un gráfico, un bosquejo de cómo se vería esta situación. Entonces, tenemos algo así. Va a marcar el 1 más exagerado. Eso es 1 y 1. La función raíz de x va a parar al 1, digamos, parte en 0 la función raíz de x y va a parar al 1. Entonces, es algo así. Algo de ese estilo. Esa es la función raíz de x. Y la función x, me queda un poco mal, la función x es una recta que va, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Entonces ahí está el punto 1, 1. Tengo que dejarlo un poquito más grande. Y me pregunto cuál es la región que está encerrada entre las dos curvas. Entonces del mismo dibujo se nota inmediatamente cuál es la región que está entre las dos curvas. Entonces si la pinto de color verde, la región que estoy rotando corresponde a esa. ¿Sí? Esa es la región. Y me gustaría saber cuáles son los dos puntos donde se intersectan. Entonces, ¿cuál es este punto de aquí? ¿Cuál es ese punto de ahí? Esos son los puntos de intersección. Entonces, vamos a partir el ejercicio calculando los puntos de intersección de la función. Entonces, primero, debemos calcular el punto de intersección o los puntos de intersección de las curvas de las curvas f de x y g de x. Esto significa, o esto es, para que x en los números reales se tiene que f de x es igual a g de x. Eso es lo que quiero determinar en un principio para saber cuál es el intervalo en donde debo calcular la integral. Entonces, para ello, vamos a decir que raíz de x es igual a x. Y elevamos al cuadrado para resolver esta ecuación. Voy a obtener que x es igual a x al cuadrado. Paso el x cuadrado hacia el lado, o el x hacia acá, me va a quedar que x al cuadrado menos x es igual a 0. Factorizo por x menos 1 es igual a 0, y eso necesariamente implica que el x es igual a 0 o el x es igual a 1. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este elemento de aquí vale 0, este elemento de ahí vale 1. Y con eso ya sé el intervalo en el cual debo integrar. Y ahora realizo un bosquejo para dibujar cuál es el sólido de revolución que estoy calculando el volumen. Entonces, para eso habíamos dicho que dibujamos exactamente la misma curva. Digamos, va a ser algo de ese estilo. Voy a dibujar este de aquí primero. Aquí. Eso como de, Profe, disculpe, ¿sí? ¿qué dice después de para que todos los x pertenecientes a los reales? ¿Qué dice? Se tiene que, para que x, esto es, Sí, para que x pertenece a los reales, se tiene que f de x gracias. igual a g de x. Entonces, estoy dibujando el sólido, entonces vamos. Es el sólido que estamos obteniendo. ¿Ya? Entonces, como una especie de cono, una especie de algo como redondito, que le falta un cono en medio. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Un objeto que tiene varias, es como circular, digamos, en el cascarón, pero le falta, digamos, un cono por dentro. Entonces, en realidad el volumen lo vamos a calcular como la diferencia del volumen completo menos el cono. Entonces, utilizando
utilizando la fórmula de volumen de sólido de revolución, se obtiene que el volumen del sólido que estamos calculando, el volumen del sólido es, y lo voy a escribir por acá, así que me borro aquí, entonces lo voy a escribir por acá, vamos a calcular entonces el volumen de este sólido, va a ser pi, digamos, porque ese pi siempre va a estar, va a ser la integral del volumen de la superficie más grande, que sería el volumen de 0 a 1 de raíz de x al cuadrado de x menos la integral de 0 a 1 del cono que está por dentro. Yo tengo que quitar ese cono, que sería la función x al cuadrado de. Recuerden que la función, esta función de aquí, el f de x es raíz de x y esta función es x. ¿No? Entonces la función en el intervalo 0, 1, la función raíz de x está por encima de la función x. Entonces por eso me queda raíz de x al cuadrado de x menos x al cuadrado de x. Y esto lo puedo juntar en una sola integral, por lo tanto el volumen va a ser pi, la integral de 0 a 1, raíz de x al cuadrado es x, como x, menos x cuadrado de x. Entonces ese es el volumen de este sólido que acabamos de dibujar. Entonces lo que resta ahora es calcular cuánto vale, digamos, numéricamente eso. Para eso necesito una antiderivada de la función x menos x cuadrado. Voy a borrar acá, para hacer ese acá. Entonces continúo por acá. Entonces ese volumen va a ser igual a pi, paréntesis, la antiderivada de x cuadrado medios, la antiderivada de x cuadrado es x al cubo dividido en 3, y esa función, como ya la calculé la antiderivada, la evalúo entre 0 y 1. Y reemplazo, como el 0 no me va a aportar, digamos porque no aporta aquí, solo reemplazo el 1. Entonces me queda que es pi, paréntesis, 1 al cuadrado dividido en 2, menos 1 al cubo dividido en 2. Como resultado se me queda que es pi por 1 medio menos 1/3. Mínimo común es 6. Aquí me quedaría que eso es por 2, 3, menos 2. Me da 1/6. Como es 1/6, el resultado lo voy a escribir como pi dividido en 6. Entonces el volumen de este objeto va a ser pi sexto. Entonces tenemos una magnitud y estamos obteniendo el volumen de un objeto tridimensional utilizando integral definida. Profe, hay algo que se me olvida. ¿Cómo fue que definió cuál es la integral que va primero al hacer la resta? Siempre la que va Por por encima. ejemplo, ¿cómo, En cómo este, era que se sabía? ¿Cómo sabíamos eso? ¿Solo con el dibujo? ¿Con la gráfica? si haces la gráfica así bien, claro, de la gráfica lo puedes sacar, ¿no? Pero la pregunta que tú estás haciendo es, lo que quieres saber, raíz de x, ¿cuándo es mayor o igual que x? Y esto es una inecuación, que si tú resuelves esa inecuación te vas a dar cuenta que el intervalo donde ocurre eso es el intervalo 0,1. Entonces, como en este intervalo raíz de x está por encima de x, por eso lo coloco primero. Por eso coloco raíz de x menos x cuadrado. ¿Sí?
pero digamos aquí lo que no estoy haciendo es la inecuación, digamos, porque me estoy aprovechando de hacer la gráfica de la función. Entonces, por eso, si ustedes grafican bien, si digamos, si la grafican bien, van a inmediatamente identificar cuál es la función que está por encima. En caso de que no la grafiquen bien, el único punto donde ustedes se den cuenta que hicieron mal es al final, cuando les dé un número negativo. Les va a dar exactamente el mismo resultado. Si yo calculara la integral, por ejemplo, digamos aquí lo que en rojo. Por ejemplo, si yo me equivocara y calculara la integral de 0 a 1, la que tengo escrita aquí, pero la calculara al revés, pusiera x cuadrado menos la integral de 0 a 1 de raíz de x al cuadrado con el control de x. Si yo hiciera esa cuenta, digamos, ahí juntar y ocupar todas las propiedades de integral que tengo que hacer, digamos, hago la cuenta, el resultado me va a quedar menos que sexto. Y eso es lo que te indica, si te das cuenta, te va a dar el mismo resultado, pero con el signo cambiado, con signo menos. Entonces, ese signo menos lo que te indica a ti es que elegiste mal el orden de la función. ¿Ya? Entonces, en el caso de que, digamos, hiciste la gráfica, pero dejaste las funciones cambiadas, es decir, la función que iba por arriba la dejaste por debajo y viceversa, te va a dar el mismo resultado, pero con un signo opuesto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Digamos, volver a reescribir el ejercicio sabiendo cuál es el error que cometiste. Por lo tanto, si colocaste la función por encima, la tienes que colocar por debajo, porque, digamos, ese sería el orden correcto. ¿Se entiende? Richard me dice algo. Ok, me imagino que Jim fue el que preguntó eso. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces voy a dar la última indicación, porque no me queda mucho tiempo. Entonces, la parte que es más difícil aquí es dibujar bien el sólido de revolución. Entonces, observación. Observación. Cuando queremos dibujar un sólido de revolución, un sólido de revolución que se genera a partir de una región, de una región, debemos dibujar la región reflejada en el eje X y dar perspectiva 3D dibujando circunferencias. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a dibujar estos sólidos de revolución. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar por acá. Vamos a dibujar una región extraña, simplemente para entender cómo se hace esto. Entonces, voy a dibujar estos puntitos solo para orientarme. ¿No? Entonces, solo para poder orientarme en mi dibujo. ¿No? Pero no me va a resultar. La explicación, digamos, no va a servir para nada. Ustedes están tomando ahí apunte en su cuaderno, como indicación, esta longitud es la misma que esta longitud. ¿Ya? Esa longitud que está ahí, mide lo mismo que esa. Esta longitud de acá es la misma longitud que esa de ahí. Esa longitud de ahí es la misma que está de aquí arriba,
y esa de ahí es la misma que esa. Eso como observación, digamos, porque quizá el dibujo no quede lo más ajustado, pero digamos es simplemente una indicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta región. No sé, aquí voy a dibujar algo extraño. No mucho, sí, porque no, si no, no me va. Entonces voy a dibujar algo ahí. Y por aquí. Y esta la voy a dibujar así. Entonces, esa es la región, por ejemplo, que me gustaría rotar para obtener un sólido de revolución. Entonces me va a quedar un objeto bastante extraño, porque estoy girando un objeto extraño. Entonces, para dibujar el sólido que se me genera, lo que debo hacer es copiar esta misma imagen, pero reflejada con respecto al eje X. Por lo tanto, aquí me quedaría algo así, digamos. Aquí me quedaría algo así, y esto de aquí me quedaría, no sé, creo que aquí fue como algo así, digamos. Entonces se dan cuenta como que dibujo lo que tengo en verde, lo dibujo debajo del FX, pero reflejado. Y ahora, que ya tengo el reflejado, lo que tengo que hacer es dibujar un par de circunferencias para dar la perspectiva de un objeto de 3 dimensiones. Entonces, esto es, digamos, algo así. Entonces, dibujar circunferencia para darle la perspectiva de un objeto de 3 dimensiones. Profe, esas circunferencias que está dibujando, ¿no debería dibujarlas solamente en lo que tiene remarcado con verde? Para dar la perspectiva 3D, no necesariamente. Porque recuerda que tú, esto que está como vacío, si tú pudieras hacer el objeto, digamos, en físico, te das cuenta que eso no se va a ver. Así que por eso estas circunferencias no afectan. Porque esto, digamos, son huequitos que tiene el objeto. Entonces puedes dibujar la circunferencia entendiendo que lo que está aquí adentro es algo que tú no ves. Entonces aquí hay como una circunferencia chiquitita, que es un objeto que tú no estás viendo. ¿Sí? Entonces, digamos, le das como la perspectiva de 3 dimensiones. Entonces esa es la forma de ver el objeto, digamos, una buena forma de empezar de poder imaginarse estos objetos en 3 dimensiones, y digamos es algo que yo creo que todos hicimos de niños, en una vara, digamos, en una vara, ustedes pegan este objeto. Entonces pegan el objeto que, digamos, que tenía esa forma extraña. Entonces era algo así, y aquí era algo así. Ese es el objeto que tenía en un principio, ¿sí? Algo de esa forma. Entonces piensen que esto no sea un palo de brocheta, y lo hacen girar rápidamente. ¿Sí? Entonces eso les va a dar una noción de cómo se vería el objeto. Obviamente representarlo no es algo sencillo porque es un objeto tridimensional. Entonces es difícil dibujar un objeto tridimensional cuando estamos dibujando sobre un plano, que es algo en 2 dimensiones. Entonces cuesta un poco divisar cómo se ve la perspectiva. Pero, digamos, una buena forma, digamos, de hacer esta observación, dibujar el reflejado y hacer un par de circunferencias que nos den una orientación de cómo se vería en 3D el objeto, o imagina esta otra forma, que en un palo brocheta pegar la región y hacerla girar. Ya esa, digamos, ya mucho más sencilla, y ahí es que se puede ver realmente el objeto en 3 dimensiones. Voy a dejar de grabar.